En los años 60 se les dijo a profesores al inicio del curso que iban a tener ciertos estudiantes que habían presentado resultados muy considerables, porque mediante una prueba se habían encontrado que eran muy aptos intelectualmente y que podían ser brillantemente inteligentes a lo largo del curso escolar. Solo que se les sembraron expectativas infundadas a los profesores, porque los nombres de los estudiantes que iban a tener se escogieron al azar, después de obtener los resultados de la prueba de inteligencia que realizaron. Dicha prueba funcionó como punto de partida, como un control para saber que los estudiantes simplemente eran normales. A partir de ahí, los profesores generaron ciertas expectativas de cada estudiante de acuerdo a la información que se les dio al inicio del curso escolar. Los estudiantes no sabían en absoluto que los profesores esperaban algo de ellos. O sea, ambas partes, estudiantes, profesores, fueron engañados, por decirlo de algún modo. Porque a los profesores se les dieron nombres de estudiantes que eran muy buenos intelectualmente y los mismos niños se les exigía de más. Se les ponía más atención y se les estimulaba más que al resto, simplemente por haberlos señalado como brillantes. Solo se les dijo a los profesores que no les dijeran nada a los estudiantes de la expectativa que habían generado en ellos por pensar que eran niños muy capaces. Un año después observaron que el rendimiento de esos estudiantes había mejorado considerablemente. Mediante otro test de inteligencia, los estudiantes habían obtenido mejores calificaciones y se observó que aquellos niños a quienes los profesores esperaban que aumentaran intelectualmente sus habilidades lo habían logrado. Habían mejorado más que los niños que no se les había generado una expectativa por su rendimiento, es decir, a estudiantes quienes no se les exigió en su totalidad durante el curso. Lo asombroso a todo esto es cómo las expectativas generan un efecto en nosotros. Así, con toda esta vasta introducción, ya podemos entrar en materia a explicar otro de los por qué la película Matrix del 99 confirmó su superioridad del cine a finales del siglo XX. No solo por su filmación, arte, actuaciones, escena, fotografía, guión, secuencias de acción, filosofía, explicación de conflictos, interpretación de la realidad y el impacto que generó en la industria del cine, sino también en cómo construimos a un héroe, casi al azar, por así decirlo. Matrix va en cómo el señor Anderson, un godín que está aburrido con lo que él consideró una vida aburrida e inconforme con una realidad que se sopesa como carente de una veracidad y que por tal motivo, como muchos en nuestra actualidad en las redes sociales, genera un alter ego nombrado Neo para satisfacer otro tipo de necesidades. Bueno, es un hacker que necesita del seudónimo para satisfacer necesidades de otros. Y en ese transcurso busca un significado a lo que es su apreciación de vida. Neo es buscado por Morpheus a través de Trinity, personas que han sido desconectadas de la realidad para contraatacar en otra realidad que se enfrenta a máquinas que han gobernado el mundo tras una batalla entre humanos. De esa manera le explican qué conlleva su búsqueda, porque le dicen que él es pieza clave para que se termine dicha batalla, evitar más conflictos y vivir en mejores condiciones, y tal pieza clave se traduce a que es el elegido. Quien menciona la búsqueda del elegido es la oráculo o pitonisa. Es lo que en otros escenarios se le considera como una profeta. Para mí, una revolucionaria, debido a que es alguien que quiere acabar con la guerra entre las máquinas y los humanos debido a su curso repetitivo durante 6 épocas desgastantes, como vividas en un bucle. Bueno, de aquí es donde nos vamos a anclar para explicar cómo se relaciona el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida o la profecía autorrealizada, como le quieras llamar. Porque la pitonisa o la oráculo, también como le quieras llamar, es quien les va guiando hacia la revolución que se avecina para que pase eso que todo un grupo de sobrevivientes desean: la paz. Prácticamente les va generando expectativas. A lo largo de toda la película podemos observar cómo se va construyendo a un héroe. Por eso nos encantan estas películas de inicio del superhéroe, porque la explicación que le dan a la causante del personaje aplica también para las películas de villanos, que por ello nos hacen empatizar con ellos. Pero esto es Código de Héroes y hacemos hincapié que hacen más falta buenos que malos.
Así que en esa duda que tiene de sí mismo, Neo se va enfrentando tanto a verdades como a retos que lo hacen orillarse cada vez más a convertirse en héroe, que no necesita a la humanidad como la conoce, sino a las personas que creen en él y que observa que lo necesitan. Así explicado en el experimento de Rosenthal y Jacobson, Morpheus y Trinity pudieron haber agarrado a quien sea. Pero qué mejor que un individuo inconforme de su realidad, ensimismado en una monotonía letargada y a una inoperatividad social. Pero esa primera impresión y por parte de todos los personajes es que se fue dando la profecía autorrealizada. Pues miren de nuevo la película para que entiendan cómo el proceso de la expectativa que tiene una persona acerca de otra suscita en la segunda persona una conducta que confirma la expectativa. También a ese fenómeno le podemos llamar confirmación social. El hacerle creer a una persona características suyas sin siquiera conocerla genera ese efecto. El efecto Pigmalión. Las expectativas y creencias que tienen individuos pueden modificar el comportamiento de otros individuos, y no necesariamente si estos últimos tienen alguna afinidad por los primeros. Esto es que no es necesario que exista algún agrado, lazo afectivo o similitud por ambas partes. Simplemente es un proceso de depositar algún tipo de confianza mutua para modificar la situación a través de las interacciones conductuales. Lo que vimos en la película es la afinidad que se fue construyendo a través de esas expectativas. Pues se hicieron buenos amigos los que pensaban que Neo era el elegido. Y bueno, Neo y Trinity se hicieron pareja. También esta teoría comprobada científicamente explica que las relaciones íntimas prosperan cuando los miembros de pareja se idealizan entre sí. Las ilusiones de las virtudes del otro se hacen profecías autocumplidas. La idealización ayuda a potenciar la satisfacción y a convertir a aquellos que se perciben como no elegidos en elegidos. Las profecías autocumplidas matizan nuestras relaciones personales. En ocasiones, cuando generan una expectativa por alguien en una relación, te conduces a comportarte de manera muy agradable con esa persona en particular, lo que induce que en ocasiones se comporte de igual manera. En investigación, Dilema del prisionero, recuerden eso, se ha observado que casi siempre la hostilidad genera hostilidad. Si alguien cree que un oponente será poco cooperativo, dicho oponente responderá comportándose de manera poco cooperativa. El que cada persona perciba a la otra como agresiva, resentida o vengativa inducirá que la otra muestre dichas conductas en defensa propia, creando así un círculo vicioso permanente. La infinita batalla de las máquinas y los humanos en Matrix, por ejemplo. Con esto me refiero a que obtenemos lo que esperamos. Expectativas. Trinity obtuvo lo que quería, por ejemplo. También Morpheus obtuvo lo que quería. Y más adelante, de alguna manera u otra, todos en Zion obtendrán lo que quieren. Paz. Ya sabíamos que la oráculo le había dicho tanto a Morpheus como a Trinity algo que solo ellos podían escuchar. En este caso, que iban a conocer al elegido. Uno que lo iba a encontrar y otra que se iba a enamorar. De ahí es que sus conductas fueron ajustándose a tal profecía. De ahí podemos entender que el efecto Pigmalión nos permite saber cuándo alguien nos ama y admira, y nos ayuda a convertirnos en la persona que él o ella imaginan que somos. Pero muchos de ustedes estarán preguntando, ¿por qué el oráculo le dijo que no era el elegido? Ese ya fue un tema visto. Ya lo hemos visto con la privación de respuesta. Efecto Contreras. Este video no fue de Neo, fue del oráculo, de la motivación construcción del héroe. Trinity y Morpheus. El mensaje de la película para nuestro entendimiento es que la información que recibimos de nuestra conducta y la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar y la visión que tenemos de nosotros mismos. Pero con esto ya dado podemos hacer clickbait a la pregunta: ¿acaso Morpheus y Trinity tenían que esperar a otra persona que no fuera el señor Anderson? Posiblemente esa persona no hubiera elegido entre rescatar a Trinity sobre Zion. Posiblemente hubiera terminado con la guerra entre las máquinas de una mejor forma,
más pacífica y para no darnos una mala película como Matrix 4. No lo sé. Lo que sí sé es que generaron una excelente película ya en el 99, en cómo abordar el heroísmo a partir del conocimiento. A este fenómeno le podemos definir pasos para crear héroes. Una es que se debe crear un clima de aprobación y aceptación social. 2. Se le debe de exigir más de lo que espera el mismo individuo de sí mismo. Obviamente, y como ya vimos en videos anteriores, bajo un nivel óptimo. Y esto se entiende mejor por el punto 3, donde se les debe de dar retroalimentación inmediata y clara, tanto elogios como críticas a su desempeño. Y 4. A los individuos se les debe de dar la oportunidad de creer en sí mismos. Y esto incluso hasta a mí me sale difícil de decir. Pero una vez que se les refuerza por acciones en que ellos no se les hacía capaces de realizar, se hace evidente el apoyo y se garantiza el hacerles creer lo buenos que podrían ser. El problema ético aquí sería hacerles caer a esas personas en el efecto Forer, que es una tendencia a dar una alta nota de precisión o a sentir y confirmar la fidelidad de las descripciones que de su personalidad se hagan cuando éstas están hechas a medida y específicamente para ellas, dada que las fuentes de información son vagas, imprecisas, porque se podrían dar esas descripciones a muchas personas. En fin, hacerles creer demasiado cosas que ni son ciertas por la ambigüedad de la información. Pero ya para concluir, ¿han notado que por eso es importante la exigencia? Bueno, si no me creen que la exigencia óptima de otros nos permite sacar lo mejor de nosotros mismos, déjenme contarles muy brevemente un experimento de Dan Ariely. Dan Ariely les dio a 3 grupos de estudiantes el tiempo para poder entregar el trabajo que correspondía a la máxima calificación. Al primer grupo se les dijo que podían escoger la fecha para entregar dicho trabajo. Al segundo grupo les dijo que tenían que entregar el trabajo al final del semestre. Y el tercer grupo de estudiantes se les dijo que tenían que entregar sus avances del trabajo en fechas establecidas por él. Bueno, lo que encontró es que al grupo que les había permitido entregar su trabajo a la fecha última del semestre obtuvo las peores calificaciones. Al grupo que les dejó elegir la fecha de entrega habían tenido una mejor calificación que el grupo anterior, claro está. Pero lo asombroso fue lo que le pasó acerca de sus estudiantes que tenían fechas límites para entregar el trabajo, porque sus trabajos fueron los mejores, con mejores calificaciones y un mejor desempeño por parte del mismo. Así, las expectativas del perceptor contribuyen a modificar el comportamiento del percibido. Claro, todo depende de la disponibilidad de información precisa proveniente del ambiente. El poder de las expectativas. Y como en la película de que a pesar de que la verdad puede ser cruda como la ciencia, es que algunos pocos la eligen por ser real. Por eso, recuerda que el conocimiento se comparte.